si bien ya nos hemos contactado por mail, me presento, mi nombre es Diego Machín y voy a ser el moderador de la mesa. El orden de exposición establecido para los trabajos es el mismo que figura en el programa. La ponencia 1 es Viejos términos, nuevos significados, registro sensorial ampliado, de Juan Lucas Mainero y Sergio Eduardo Gutarras Sebastián, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. La ponencia número 2, Metáforas implícitas, de María Inés Giacchio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata también. La ponencia número 3, Sentido y posibilidad, criterios hacia la selección de informantes clave sobre la relación entre la modelización del espacio y su aprendizaje en la FAU, Universidad Nacional de Mar del Plata, de Andrea Figueroa, Roxana Soprano, Marianela Amado, Alan Charo, Manuela Fuentes, Nicolás Lenz y Leandro Strano, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata. La ponencia 4 y última es Architectus Verborum, una revisión de la producción arquitectónica contemporánea en Latinoamérica a partir del estudio de símbolos, de Oscar Xiconcatl Aceves Álvarez, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Escuela de Arquitectura, Santiago de Chile, Universidad Andrés Bello, Escuela de Arquitectura, Viña del Mar, Chile. El tiempo de las exposiciones será de 5 minutos y vamos a reservar un tiempo para los comentarios finales. Les recuerdo a todos los participantes que la sesión está siendo grabada, ¿sí?, en este momento, y va a ser compartida en el canal de YouTube de las jornadas. Bien, empezamos entonces con el trabajo de Juan Lucas y de Sergio que voy a compartir. Bueno, muy buenos días. Intentaré ser breve en estos 5 minutos. Viejos términos, nuevos significados, el registro sensorial ampliado. ¿Qué significa esto? Bueno, dentro de las palabras que resultan clave en nuestras prácticas disciplinares y las producciones en investigación, surgen dos que están íntimamente ligadas al reconocimiento y análisis del espacio de las dimensiones territoriales, urbana y arquitectónica. Palabras que han ampliado el alcance del propio término en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Hablamos del concepto de registro, ligado a una concepción más amplia de lo que entendemos como percepción, en relación a las posibilidades de captación y análisis espacial en términos de hábitat y de paisaje. Lo que hasta hace mucho tiempo se limitaba a un acercamiento primordialmente desde lo visual al espacio real para indagarlo, nos enfrenta al nuevo enfoque que rescata otros aspectos que lo componen. Si pasamos a la segunda diapositiva, les cuento que tradicionalmente el estudio del espacio construido, tanto edilicio como urbano, se centraba en un abordaje que daba prioridad a los aspectos morfológicos de la arquitectura. Se trataba de descripciones o interpretaciones que indagaban aspectos compositivos, geométricos y materiales de la forma, que por lo general fundaban su análisis en lo puramente visual. Pero a partir del siglo XX, aporte de filósofos como Husserl, Bergson, Merleau-Ponty, abrieron el camino a reflexiones más amplias que las puramente formales para comprender la realidad, dejando un legado que llega hasta nuestros días. En lo estrictamente específico y disciplinar, a la evaluación formal de la arquitectura, viene a incorporarse desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta la actualidad la consideración de aspectos que nacen de la experiencia individual y colectiva del espacio habitado. De este modo, una conceptualización fundada en la dimensión iconográfica del hecho arquitectónico se amplía hacia una dimensión vivencial sustentada en la captación sensible de estímulos que al mismo tiempo provoca cuando se visita, se recorre o se habita estos espacios. En la próxima diapositiva, nuestro proyecto de investigación, la percepción y el registro sensorial ampliado, RSA, su valoración y utilización en instancias analíticas e interpretativas para la construcción de un pensamiento espacial urbano-arquitectónico, indaga sobre las instancias de captación, análisis e interpretación del espacio urbano edilicio desde aspectos perceptuales a partir de la utilización de nuevas tecnologías de captación, reproducción y representación.
El nuestro se trata de un trabajo que permite valorar la importancia que adquieren las variables experienciales en la construcción de un pensamiento espacial contemporáneo. El campo de lo fenomenológico aplicado a lo disciplinar fue con frecuencia relegado a la relación de aspectos formales que definieron en gran medida la producción arquitectónica. La experiencia de la cotidianeidad, en términos básicamente culturales, sociales, económicos y tecnológicos, obliga a revisar postulados en la producción del espacio habitable en términos de experiencia que las personas tienen de él y que en definitiva son sus destinatarios. La próxima diapositiva. El conjunto de canales, plataformas y herramientas que constituyen el entorno digital en Internet ha favorecido y ampliado la captación de los fenómenos y procesos que están involucrados en la experiencia del espacio habitable, y es desde esta óptica que el término percepción adquiere en consecuencia una dimensión renovada y abarcativa. Los recursos que ofrece este entorno han dejado de ser utilizados como una simple vía de contacto y se han convertido en la posibilidad de recrear escenarios para ser habitados. Sergio, no sé si querés seguir vos a partir de, les vamos a mostrar ahora algunas de las producciones que derivan de esta investigación. En la otra diapo. Estás mute, estás en mute. Sí, perdón, estaba diciendo que es un gusto compartir con ustedes la ponencia. Un poco a continuación de lo que planteaba Lucas, la investigación para nosotros es una aplicación, es una metodología de aplicación en el curso con los estudiantes, herramientas y metodologías, en este caso para el estudio del espacio urbano. Además de las tradicionales técnicas analógicas, incorporamos también los medios digitales como forma de producir conocimiento y de interpretarlo, siempre trabajando sobre campo. Lo que estamos viendo acá son una serie de trabajos de estudiantes en donde ellos aplican a partir de tecnologías multimedia, hay un video, hay un collage digital, y también en algunos otros casos puede haber sonido. En particular, trabajando sobre un sector de la ciudad para reconocer el estímulo táctil. Lo táctil, a partir del cuerpo, no solamente de la mano, como tradicionalmente uno lo podría entender, puede ser traducido a imágenes desde lo visual, pero también puede tener una bajada desde la sensación que produce al transitar la calle o al percibirlo a través del cuerpo deambulando la ciudad. Si pasas a la siguiente. En este caso trabajamos con el estímulo sonoro en un edificio público, que es el Teatro Argentino, que de por sí tiene un interés por ser un espacio donde la música es lo que se desarrolla al interior, pero está en un contexto urbano céntrico en donde también los estímulos sonoros son importantes. El tránsito, la gente, las relaciones con el paisaje urbano en general, producen sensaciones hasta ingresar al edificio que está pensado y preparado para un tema acústico. Estas son algunas de las producciones de los estudiantes en donde han indagado sobre el edificio y su contexto, pero también en un multimedia, una estudiante ha desarrollado un camino desde la ciudad hacia el interior del edificio, en donde imágenes y sonidos registran y representan este fenómeno. Si pasas a la siguiente. Otro aspecto, y este fue un aspecto inicial de esta aplicación, era el concepto de espacio-tiempo, ¿no? Donde acá se resuelve con un temático, el conjunto de estímulos al transitar la ciudad en el espacio-tiempo, el sonido, lo visual, lo táctil, produce sensaciones y efectos que proponemos a los estudiantes traducirlos en una única imagen. Entonces acá lo que vemos es trabajos analógicos, por un lado, la banda inferior, y digitales en collage, por otra, arriba, en donde lo secuencial se traduce en simultáneo. Y me parece interesante esa imagen que está en el medio, que es una traducción abstracta de lo que acontece con el fenómeno del espacio-tiempo y su traducción. Si vas a la última. Este es un trabajo que se hace casi al final del curso, en un análisis comparativo de plazas, y esto ocurrió en el transcurso del aislamiento, del ASPO,
donde ellos visitaron tres ciudades, tres plazas del mundo. En realidad eran cinco. Acá este estudiante eligió tres casos para comparar, y a la hora de representarlo, además de haber indagado a partir de Google Street View e Internet, lo que recopila es la información visual, pero también la sonora a partir de por ejemplo, de un aspecto cultural, la música de los lugares. Entonces, acá se vincula Spotify a través de la música o de lo local, vinculando las imágenes, tratando de completar y hacer una representación mucho más compleja que simplemente lo visual. ¿Pasa la última? Entonces, un poco lo que pretendemos con la investigación es generar metodologías o herramientas y metodologías que puedan ser aplicadas por los estudiantes para complejizar la captación del espacio, pero también para que puedan ser aplicadas a la hora de la producción del espacio arquitectónico. Quería mencionar que estamos revisando o hemos revisado producciones de arquitectos como Enrique Miralles, Zaha Hadid, Cornelio Testa o Peter Zumthor, más contemporáneos, pero también estamos haciendo una revisión de la obra de Le Corbusier a partir de sus representaciones que entendemos que cobran una dimensión fenomenológica a pesar de que ha sido revisado desde una dimensión absolutamente formal o morfológica. Y esto resulta interesante para las propias investigaciones de los estudiantes. Con esto damos cierre a la investigación, no sé si Lucas, a la ponencia, no sé Lucas si quieres ampliar en algo, y nuevamente agradecemos escucharnos en esta ponencia. No, muchísimas gracias, nada más. Bueno, muchísimas gracias Juan Lucas y Sergio. Vamos a pasar al trabajo número 2 de María Inés. Inés, estás muteada también. Sí. Fíjate primero, perdón, ¿no? De abrir el Power como si lo vieras vos y una vez que tenés eso, de compartir. Ahí compartís. Sí. Sí. Estás muteada, Inés. Bueno, vamos a hacer una cosa, Diego, si te parece, podés presentar la carátula, la portada, ¿sí? Ok, dale. Para no demorar más la presentación. Un segundito.
Ahí está. Sí, buenos días entonces. Presento un avance del trabajo de investigación que explora los aspectos menos tangibles de la alfabetización en los ingresantes a la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Nuestras prácticas de comunicación las concebimos como un pensar con el dibujo, un aprender a mirar, el mirar como un hacer, a decir el espacio, a narrar grafiando el pensamiento arquitectónico. Reconocemos esa alfabetización instituida con un sesgo primordialmente gráfico-visual de la que conocemos más su rostro que sus voces. De allí la pregunta por la palabra, ¿cómo interviene en el momento de lectura de una imagen? Según Arnhem, hacer algo visible es captar los rasgos esenciales. Esa visión inteligente conceptualiza desde la imaginación y el entendimiento, pero necesita estabilizarse con el lenguaje. La hipótesis plantea la presencia de metáforas implícitas que circulan en el habla del aula, que estarían condicionando la cognición del espacio arquitectónico. Con el objetivo de propiciar un proceso de metacognición y hacer visibles estas prácticas de comunicación, es que se interroga ese micromundo de la imagen y la palabra, bajo el velo de la metáfora, preguntando a la disciplina cómo dice el espacio y a la literatura cómo lo representa. Se plantea indagar cómo operan en la percepción de quien aún no ve esa categoría particular de espacio las metáforas que usamos habitualmente, que hemos naturalizado en el habla del aula. Para este encuadre se retoman los aportes de Lakoff y Johnson en relación al funcionamiento cotidiano configurado por un sistema conceptual metafórico. Como dice Liscano, metáforas que nos piensan, que estructuran conceptos, crean realidades y afectan la forma en que percibimos y actuamos en el mundo. También se incorporan los estudios referidos a la relevancia de la herencia cultural que privilegia el sentido de la vista por sobre otros sentidos, para analizar el paradigma cartesiano en el que estamos inmersos, como también los aportes de la fenomenología. En lo metodológico, dos vertientes aportaron, por un lado, el análisis del discurso del protagonista de la novela Risa en la oscuridad de Nabokov, que encarna a una persona ciega y permitió dar cuenta de la dimensión psíquica en la descripción espacial más allá de su caracterización física. Por otra parte, se analizó el material aportado por la experiencia del trabajo práctico de la materia comunicación, que proponía reconocer dos obras arquitectónicas a partir de la práctica del boceto preliminar para dar cuenta de los conceptos generativos de cada proyecto. La indagación sobre el material del discurso verbal, tanto de las voces de estudiantes como de la palabra donada por los docentes, permitió corroborar la presencia de metáforas referidas al espacio como continente y contenido, metáforas de recipiente o personificaciones, metamorfosis y asimilaciones a elementos de la naturaleza. Analogías que surgen también del uso automatizado del lenguaje con la puesta en curso de estereotipos verbales y eslogans. A modo de reflexiones finales, se puede decir que la emergencia de la palabra en la interpretación de una obra cuestiona el paradigma de la percepción cartesiana, es decir, la traducción activa del objeto para que resulte transparente a la mente. Este proceso de recepción de la obra nos muestra una zona de clivaje en la que las imágenes perderían la visibilidad donde las fija la disciplina. Interpela el ocuparse de la palabra más allá de la instituida para interrogar las imágenes latentes, dotar la palabra propia, configurar otros alfabetos, abrir el juego al pensamiento creativo. A partir de lo indagado se abren nuevas vías para repensar la alfabetización en la dimensión de la tradición oral de la transmisión del oficio del arquitecto para un contexto de masividad, como es aprender por discipulado, por repetición de lo que se oye. Finalmente quiero citar a Walter Ong, quien dice: la vista aísla, el oído une. El conocimiento es, en último término, no un fenómeno que fracciona, sino que unifica. Mil disculpas por la proyección y muchas gracias.
Buenísimo, Inés. Bárbaro. No hay ningún problema. Bueno, vamos a pasar al trabajo número 3. Sentido y posibilidad, criterios hacia la selección de informantes claves sobre la relación entre la modelización del espacio y su aprendizaje en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola, buenas tardes. Yo soy Marianela, voy a estar presentando el trabajo y esta parte del equipo está Andrea, que está proyectando, está Nicolás, creo que estaba por ahí, está Roxana, y bueno, los otros miembros del equipo estaban con algunas complicaciones que les impedía estar acá, pero mandaban saludos para todos. Buenos días, como decía recién Diego, este es el título del proyecto, y el grupo Diseño y Comunicación, que se encarga que es el que está aquí presente, está radicado en el Centro de Estudios de Diseño de la FAU en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja la problemática de la significación del espacio y sus algoritmos observados en el binomio cultura y espacialidad disciplinar. Profundiza en los procesos de comunicación, especialmente aquellos realizados a través de mensajes modelizados entre legos y expertos disciplinares, en particular en la arquitectura y el diseño industrial. Durante los últimos años, ha trabajado 6 proyectos sucesivos en la consolidación de un programa de investigación focalizándose en aspectos particulares. Se inició con el diseño y la aplicación del instrumento encodificador, que es una encuesta semiestructurada, escrita y gráfica durante el curso de ingreso 2011 a las carreras de proyecto. Inicialmente se trabaja sobre datos verbalizados que emergen de la información volcada mediante el lenguaje escrito a través de palabras. Se prosigue con las capacidades comunicacionales, gráficas y formales preadquiridas, recuperando bloques que se significan en el avance, los aspectos textuales e instrumentales relativos a las herramientas y técnicas gráficas, y luego se profundiza en aspectos de la forma, componentes funcionales y formales, como las lógicas geométricos sistémicas, la sintaxis y la dimensión. El cuarto proyecto recoge la experiencia y establece una ponderación que categoriza y establece indicadores de las competencias iniciales gráficas. El proyecto actual profundiza con un acercamiento más personal, ya no sobre el instrumento inicial, sino vuelto al sujeto. El contexto teórico referencial que sustenta la investigación lo hace desde 3 aspectos que en su triangulación definen el contexto operativo del proyecto: el signo, el rendimiento académico y las historias de vida, rescatando la experiencia individual en relación al sentido de la representación de modelos disciplinares específicos, explorando en profundidad las expectativas depositadas en la vinculación las vinculaciones e interpretaciones personales. La hipótesis actual profundiza de una manera diferente en los procesos y los contextos en los que se forman los estudiantes y se desempeñan los profesionales desde las vivencias personales. No se buscan verdades únicas, sino relatos. Así, desde el universo general de la muestra, se transita por sucesivas capas que, en su desgranamiento selectivo, aplican criterios que permiten determinar informantes claves a quienes se prevé realizar entrevistas en profundidad. Cada capa utiliza al menos un criterio para seleccionar y desgranar. La capa 0 inicia con el universo de aspirantes del ingreso 2011 y su participación en la encuesta primera. La clave aquí es el aspirante, el individuo que se ha registrado en la institución, pero que todavía no ha consolidado el vínculo administrativo en la entrega de toda la información requerida. La capa 1, el primer recorte, responde a una selección representativa. Se aplica un indicador general de competencias iniciales en gráficas espaciales que fuera construido en proyectos previos. Este es un valor relativo a la habilidad de resolver gráficamente situaciones espaciales de diversa complejidad, de acuerdo a 3 niveles: bajo, medio y alto. El procesamiento de indicadores se separó en 3 clases: técnica, proporciones y sintaxis. El indicador actúa en 2 dimensiones. Por un lado, desgrana la muestra en la selección, reduciendo a 165 individuos, y por otro es un matiz, ya que establece características del individuo, otorgando heterogeneidad a la muestra final. Pasando a la capa 2, se establecieron categorías organizativas y de selección en base al estatus académico actual, en función del avance curricular y el vínculo institucional a marzo de 2019. Se determinaron 2 categorías: graduados y estudiantes.
Se entiende por graduado a quien concluyó su carrera de grado y obtuvo el título correspondiente, y dentro de la categoría estudiantes, la muestra se distribuye entre estudiantes activos y no activos, que incluyen a su vez a los pasivos y abandónicos. Estas categorías se definieron según la normativa vigente. Como la capa anterior, esta acción no es limitativa, ya que interesan las historias de todos los estudiantes, de aquellos que concluyeron su meta con la graduación, como los que tomaron otros caminos. Pasando a la capa 3, la clave ha sido la posibilidad de establecer un contacto. Las categorías aquí son binarias, definidas por sí o por no. Los canales considerados para generar el contacto se organizaron en torno a la telefonía, el correo y las redes, tanto profesionales como sociales. La factibilidad comunicacional es entendida tanto como la posibilidad de localización efectiva como la disposición de la circunstancia, a la circunstancia. Como vemos, cada término desarrollado cumple una función definida como clave taxonómica dentro del proceso para determinar la muestra final de 18 sujetos que aceptaron el contacto y son hoy nuestros potenciales informantes para la próxima etapa del proyecto. A modo de conclusión, en el proceso investigativo se han reconocido categorías que deben ser nominadas. A veces, aún sólidamente definidas, comienzan su existencia con términos coloquiales, evolucionan en el contexto de trabajo y se expanden al mundo que las recibe. Generan nuevas categorías con la explicitación de estas variables y compone un repertorio teórico que supera la experiencia personal para constituir material de referencia al avance de los docentes en el área específica y en otras. Reside aquí el valor superlativo de estas palabras, conceptos, categorías que utilizamos y desarrollamos en la actividad de investigación. Cuando estas son observables y señalables, también pueden ser compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Bárbaro. Bueno, vamos a pasar a el último trabajo, el de Oscar. Perfecto, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Y ya se ve en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la ponencia que voy a presentar la he titulado Arquitectus Verborum, una revisión de la producción arquitectónica contemporánea en Latinoamérica a partir del estudio de símbolos y que forma parte de algunos cursos que he desarrollado acá en universidades chilenas y también de los inicios de mis estudios de posgrado en España. Voy a permitir leer para no tardarme más de 5 minutos y medio. Entonces, la investigación que he realizado hasta ahora toma como premisa el planteamiento de Mark Wigley, quien propone que los arquitectos no son solo aquellos que diseñan edificios, sino los que plantean discursos a partir de estos. Tradicionalmente los discursos solían transmitírsele a quienes visitaban y conocían las obras de arquitectura, pero a partir del auge de los medios de comunicación masiva en el siglo XX, son principalmente las audiencias de dichos medios quienes reciben los discursos de los proyectistas de dichas obras. A través entonces de publicaciones impresas y contenidos en línea, los discursos en arquitectura suelen entonces transmitirse a través de representaciones de las obras, dibujos, modelos, fotografías, animaciones o textos. En semiótica, a estas representaciones de un objeto se les denomina signos. Si abordamos la arquitectura como un evento comunicativo, estos signos relacionados con las obras serían los encargados de conformar los significados sobre estas, significados que pueden variar según el tipo de signo, íconos, índices o símbolos. Dicho esto, planteamos como hipótesis general del trabajo que, debido a su relación por semejanza y causalidad, tanto íconos, dibujos como índices, fotografías, tienden a conformar significados similares a los que se generan frente al objeto, edificios al que hacen referencia. Por el contrario, debido a su relación por convenciones sociales, los símbolos, textos, tienen el potencial de generar significados relacionados a cualidades etéreas de los objetos, edificios a los que hacen alusión. A través de textos es posible entonces generar y difundir discursos de arquitectura que la propia obra, de manera aislada, no tiene la capacidad. Desde el campo de la filosofía, John Austin y John Searle abordaron el estudio de aquellas frases, habladas o escritas, en las cuales, más allá de describir una situación, la propia enunciación de esta supondría la realización de una acción. Decir algo es hacer algo, porque decimos algo o al decir algo, hacemos algo. Austin propuso que para identificar este tipo de frases primero se debía definir los actos de habla asociados a un evento comunicativo. El acto locucionario corresponde al propio acto de decir algo, y el acto perlocucionario corresponde a los efectos de lo dicho. Pero en específico serían los actos ilocucionarios donde se podrían identificar las intencionalidades de lo enunciado.
Searle propuso entonces que para abordar las distintas implicaciones de esta intencionalidad se podría distinguir entre 5 tipos de actos ilocucionarios: representativos, comisivos, directivos, expresivos y declarativos. Dicho esto, planteamos como hipótesis específica del trabajo que en el caso de los discursos en arquitectura, los significados más tendenciosos pueden identificarse dentro de las reseñas de las obras, en aquellas frases asociadas a las fuerzas ilocucionarias propuestas por Searle. Y en específico, las expresiones declarativas serían aquellas en las cuales, debido a su propósito de conformar nuevos estados de las cosas solo por el hecho de ser enunciada, donde podríamos identificar una mayor intención performativa. El objetivo general de este trabajo ha sido entonces revisar críticamente las estrategias discursivas utilizadas por arquitectos latinoamericanos para referirse a sus obras en el contexto contemporáneo a través de las reseñas de estas. Para realizar esto, nos valimos de la selección de 15 medios de comunicación relevantes dentro del contexto latinoamericano contemporáneo. En los índices de estos medios identificamos las 13 obras más recurrentemente publicadas entre el año 2000 y 2015. Sin embargo, debemos precisar que no nos interesaban ni las obras ni las publicaciones, sino lo que se decía de las primeras en las segundas. Por esta razón, la muestra de trabajo consistió en los textos que componen las 13 reseñas de las obras seleccionadas. Al revisar los contenidos de cada una de las frases que componían las 13 reseñas, identificamos primero que la mayoría hacían alusión a las condiciones formales, materiales, espaciales y fenomenológicas de las obras, así como a las particularidades del contexto donde se ubican. Complementariamente identificamos que 3/4 equitativos de las frases estaban asociados a actos ilocucionarios representativos, expresivos y declarativos, mientras que una minoría consistía en actos ilocucionarios comisivos y directivos. Al cruzar ambas categorías podemos reconocer cómo, por ejemplo, cuando se hacía referencia al tema de la forma se ocupaban principalmente frases declarativas, representativas y expresivas. Cuando se hacía referencia al tema de la experiencia se ocupaban frases directivas y declarativas, o en el caso del tema de lo material se ocupaban frases representativas principalmente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo sucede esto en específico. Cuando se habla representativamente, por lo general, se alude a describir cualidades mesurables o fácilmente verificables de las obras. Se utilizan este tipo de expresiones principalmente en frases que hacen alusión al contexto, la forma o la materialidad de las obras. Los significados que se podrían conformar a partir de este tipo de expresiones serían similares a aquellos generados por planos, fotografías o las obras mismas. Cuando se habla comisivamente, se suele comprometer a quien enuncia con las acciones mencionadas. Aquí la intencionalidad estaría enfocada entonces en el propio autor de la obra. Este tipo de expresiones no son tan recurrentes y suelen ocuparse las reseñas para incluir de manera explícita o implícita al autor dentro del relato. Cuando se habla directivamente, quien enuncia intenta comprometer al lector de tomar ciertas posturas sobre algo o a realizar alguna acción. En este caso, la intencionalidad recae en el lector. Reconocimos que este tipo de expresiones no fueron ocupadas recurrentemente, pero sí estaban asociadas principalmente a enunciados referidos al tema de la experiencia. Cuando se habla expresivamente, quien enuncia hace alusión a sus sentimientos o interpretaciones subjetivas de lo que le rodea. En estos casos, la intencionalidad recae tanto en el autor de la reseña como en el lector. Se reconoció que este tipo de expresiones era ampliamente utilizado en frases que aluden al tema del contexto, la forma o la experiencia. Finalmente, cuando se habla declarativamente, se alude a cierta relación de causalidad en el cambio de estado de algo. En este caso, la intencionalidad recae en el objeto mismo, pues aquí se reflejaría más íntegramente el planteamiento de Austin. Decir algo es hacer algo. Además de ser el acto ilocucionario que más ampliamente fue utilizado en estas reseñas, se evidencia además que se ocupa principalmente en frases que aluden al tema de la forma y la experiencia. Como conclusiones de este trabajo queremos destacar que, más allá de ser meras descripciones con significaciones similares a las producidas por planos y fotografías, a través de los textos, símbolos, se intenta que la audiencia tome posición sobre ciertos planteamientos. 2. En estas reseñas, recurrentemente se intenta establecer que las particularidades formales, materiales y espaciales de una obra conforman experiencias particulares y no mesurables de quienes las habitan. 3. Esta relación se ve potenciada al ocupar principalmente expresiones declarativas en las reseñas. Y finalmente, más allá de la recurrencia de ciertos temas en las reseñas analizadas, lo que propicia la conformación de ciertas líneas discursivas es la manera en que se enuncian las ideas, pues allí es donde se encuentra su potencial tendencioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bárbaro. Bueno, hemos concluido, sí, con el bloque. Lo que vamos a dejar ahora, sí, digamos, son unos 10 o 15 minutitos finales para las reflexiones, para los intercambios, los comentarios que surjan.
las cuestiones, ¿no? Digamos, que hayan quedado ahí, ¿no? Digamos, como dando, ¿no? Digamos, como vueltas. Digamos, yo creo que hay, ¿no? Digamos, como varias, o sea, digamos, como varias cuestiones ahí, digamos, que se han planteado que me parece están, a ver, digamos, en principio me parece está buenísimo, ¿no? Digamos, y celebro que se discutan, ¿no? Como, bueno, desde nuestra disciplina, ¿no? Oscar. Sí, comparto lo que decías, Diego. Me parece que la mesa ha estado muy, muy bien conformada y bueno, aprovechando para compartir, que creo que me llamó mucho la atención cuando leí la ponencia de Inés, y me gustaría preguntarte o ver si pudieras expandir un poco más, porque coincido contigo de que cuando estudiamos y cuando hablamos de arquitectura, a veces nos referimos a unas metáforas implícitas que, mira, o se entiende o no se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Y si no lo entiendes es porque, bueno, no sabes realmente de qué va la arquitectura, ¿no? Es como el vestido invisible del rey, ¿no? Si no lo ves es porque no tienes magia, ¿no? Entonces quería ver si podías profundizar un poco más sobre esta investigación que has hecho de las metáforas implícitas, Inés. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu comentario. Sí, en realidad esto es algo que después de 3 décadas de docencia, habiendo sido estudiante, creo que también uno habla desde sus propias biografías. Yo recuerdo haber tenido, mi primer docente de arquitectura no hablaba directamente, no emitía sonido. Entonces, esta dimensión de la transmisión oral me parece que es un tema que es fundamental tenerlo en cuenta y bueno, es cierto que en los últimos años uno ve un cambio en la forma de referirse a la arquitectura, de la forma en que nosotros aprendimos ahora. Recuerdo las analogías mecánicas, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con la articulación, es decir, de otros mundos para poder entender la especificidad del espacio arquitectónico. Entonces, me parece que sí es importante encontrar formas de visualizar y de sistematizar de qué manera nosotros llevamos adelante nuestras prácticas, también desde el lenguaje. Este sesgo visual creo que ha dejado relegado un aspecto que es fundamental. Nosotros no tomamos conciencia en el aula de muchas veces las cosas que decimos y hacia dónde direccionamos la comprensión. Por eso también me interesó mucho tu trabajo y me parece muy, muy interesante la bibliografía que propones, que voy a buscar para enriquecer mi trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Sí. No sé, Lucía, si la tenés que habilitar vos. ¿Soy yo? Sí. Gracias. Comentar, bueno, que coincido con las expresiones hasta ahora, que la verdad que estuvo muy bien sincronizada la mesa porque me sentí identificada y con aspectos en común con las distintas presentaciones. En relación a los comentarios de Inés recién, acerca de qué es lo que se está comprendiendo de la transmisión de la palabra hablada, verbalizada, quería comentar de que en la parte gráfica también pasa lo mismo, que es acerca de lo que nos propusimos investigar nosotros, y que el docente muchas veces se pone en su lugar de arquitecto o diseñador o la profesión que tenga y de experto, y cuando trata sobre todo con los niveles iniciales, con el primer año, vos le pones una diapositiva de un corte y estás hablando en historia del espacio que ahí se genera y resulta que la persona, que el estudiante que está ahí observando por ahí no sabe ni qué es lo que está mirando, ni si es un corte ni nada. O sea que conocer acerca de estas cuestiones verbalizadas o gráficas, espaciales o temáticas,
como también han estado viendo con la parte perceptiva, es muy importante, porque si no, digamos, el 90% de lo que estamos creyendo que estamos comunicando se está disolviendo, no es efectivo. Y la realidad es que, salvo aquellos que investigan en esto y que se ponen el foco en el detalle, suele ser algo que se pierde en el docente incluso. Y con respecto a la ponencia de Sergio y de Gianluca, me parece importantísima la ampliación del concepto de percepción, porque sobre todo la UBA, por ejemplo, tiene, y La Plata creo que también, una larga trayectoria de los planos de blanco y negro, o sea, el dibujo de línea, y está como sobrevalorado eso, perdiéndose de la percepción en la transmisión de la arquitectura, no solamente aspectos formales de textura y color, sino esta cuestión de la audición, o sea, otro montón de cargas que tienen. Así que me parece sumamente importante, porque ustedes han comentado no solamente la profundización en la investigación, sino la transposición a la parte didáctica. Y en relación a eso, como tantos años, a pesar de ahora con la compu, están este sentido perceptivo ampliado, que comentaran un poquitito la trayectoria de este avance hasta llenar de color, sonido y ruido los modelos en arquitectura. Bueno, un poco, nosotros compartimos casi una experiencia común en la Facultad de Arquitectura con Inés. Nos hemos formado en la misma generación donde, como bien decís, todo pasaba por el dibujo y gran parte de eso por el dibujo técnico. Y nosotros, que hace 30 años que con Sergio estamos dedicados a la docencia, prestamos mucho oído a las expresiones de los estudiantes, y fue casi un emergente de la práctica docente la preocupación por reflejar aquello que compone el espacio urbano y arquitectónico y que no se podía contar en un plano. Fueron los mismos estudiantes que nos dijeron, bueno, si tengo un teléfono y grabo un poquito lo que pasa en la calle y lo presento en un PowerPoint, ¿vale para contar qué pasa en la ciudad? Y ahí nos dimos cuenta con Sergio que exigir un dibujo en tinta o en acuarela en una lámina de 35 por 50 no bastaba. Y empezamos a preguntar, bueno, está bien, recuperemos esa experiencia que parte de una cuestión cotidiana, todos tenemos un smartphone, todos ya nos conectamos por internet. Bueno, recuperemos esto, pero tratemos de sistematizar la información para que sea algo que le sirva a todos y no un simple divertimento que grabo lo que pasa en la calle un ratito y lo cuento, sino, bueno, ¿qué hago con eso? Desde el análisis y desde la futura producción. Y eso fue lo que nos llevó a organizar este proyecto de investigación, que tuvo una primera parte y ahora una continuidad, en la que estamos tratando de sistematizar todos estos aspectos que son sumamente novedosos para nosotros, tal vez más que para los mismos estudiantes que ya acostumbran a relevar con el teléfono. No sé, Sergio, si querés contestar. Sí, simplemente ampliar este aspecto. Nosotros siempre trabajamos iniciamos por lo menos el camino desde lo visual y gráfico. Y lo interesante es cómo se traduce todos estos otros estímulos a lo gráfico, ¿no? Lo sonoro, lo táctil, lo olfativo, tienen una posibilidad de ser traducidos a lo gráfico. Y ese es un ejercicio que cuesta porque no hay tanta tradición. Sin embargo, yo al final de la exposición mencioné a algunos arquitectos, Enrique Miralles, Zaha Hadid, Clorinda Testa mismo, Peter Zumthor y Le Corbusier, rescatándolo nuevamente, que tienen mucha producción, que traducen otros estímulos que no son los visuales. Uno en general ha estudiado a estos arquitectos desde lo visual, pero en su información gráfica traducen otros aspectos, otros fenómenos mucho más complejos que hacen al espacio. Entonces, a nosotros nos parece muy importante. También me quería referir a la exposición de Oscar, que me parece interesante, ¿no? Todo este camino de análisis que hace sobre la complejidad de lo que significa estudiar el espacio arquitectónico. Y cuando hablo de espacio no hablo del espacio de lo visual, porque uno tiene esta cuestión de siempre remitirse a lo visual, porque está formado en lo visual, sino que el espacio es ese conjunto de estímulos que uno recibe y en donde uno habita. Y en donde uno habita acontecen todas las cosas. Traducir eso a lo gráfico es todo un camino nuevo que hay que producir y en ese camino estamos. Bien. ¿Alguien más? No sé si quiere aportar algún
¿Algún comentario? Sí, bueno, yo vi, ¿no? Digamos, todas las ponencias, ¿no? Digamos, y vi, ¿no? Digamos, que hay como una especie como de eje, ¿no? Digamos, que recorre, que es esta cuestión que es, o sea, digamos que son cuestiones que están ahí presentes siempre, que es la cuestión de la enseñanza, ¿no? Digamos, y la currícula, ¿no? Digamos, y como esa cuestión de tener, ¿no? Digamos, como que recuestionar también la currícula siempre, porque justamente el público se renueva, digo, ¿no? Claro, a ver, no es lo mismo, ¿no? Digamos, seguramente dar clases hace 20 años que hace 10, que hace, no sé, 2 días, creo, ¿no? Y me parece que un poco lo que se planteó, sí, como en la mesa, tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Digamos, como de, siempre como de repensar las estrategias, ¿no? Digamos, desde nuestros lugares de docentes e investigadores. También para que la generación de conocimiento, ¿no? Digamos, sea útil, ¿no? Digamos, y la generación de conocimiento en torno al espacio es toda una cuestión, ¿no? Digamos, porque no se trata, ¿no? Digamos, justamente de una ciencia, ¿no? Digamos, dura, sino que justamente tiene que ver mucho con esta cuestión de lo perceptual. Y también tiene que ver con las trayectorias de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Digamos, como se planteó en uno de los trabajos. Digo, un poco lo que pasa, ¿no? Digamos, con la enseñanza y en la masividad, ¿no? Digamos, por sobre todo, es que uno tiene que estar como muy atento y muy pendiente, ¿no? Digamos, a la experiencia del conjunto de los y las estudiantes, ¿no? Digo, o sea, digamos, si bien hay, ¿no? Digamos, como ciertas propuestas que funcionan como hilos rectores, digo, en definitiva, un poco también lo que depende es como de esa capacidad también, ¿no? Digamos, propia. Nada, o sea, y ahí por ahí me refiero más como es el vínculo, ¿no? Digamos, entre los docentes con los estudiantes, como a generar, ¿sí? Ese feedback, digo, para que esa enseñanza sea posible, que no es la enseñanza que uno pensaría, ¿no? Digamos, desde hace 30 o 40 años, sino que tiene que ver más por ahí con las condiciones del hoy, ¿no? Digamos, ahora la cuestión es, bueno, cómo uno define ese hoy, ¿no? Digamos, en función de sus contextos. Y sí, ¿no? Digamos, la cuestión de las tecnologías que nos apoyan, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo. A mí me parece, ¿no? Digamos, buenísimo que las herramientas como que empiecen a ser otras también. Y un poco pensando en la ponencia de Oscar, ¿sí? Digamos, yo pensaba en un vínculo con las publicaciones y las memorias de arquitectura, que en sí son un gran género en sí mismo, ¿no? Digo, a ver, cómo las obras se hacen presente a través de la reproducción, ¿no? Digamos, de ciertas imágenes, que a su vez marcan un modelo de conducta, digo, ¿no? Que a su vez, claro, o sea, aparece junto al campo de las palabras y las metáforas, digamos. La metáfora está, a ver, 100% ligada a la disciplina nuestra, ¿no? Digamos, y está bueno también, digamos, como que uno empiece como a diseccionar y a ver justamente qué hay en las palabras y a empezar a ver, qué se dice cuando se dice lo que uno está diciendo, ¿no? Digo, y como esta relación también con el cuerpo, ¿no? Y con el espacio. Creo que un poco lo que cose también, ¿no? Digamos, es esa necesidad nuestra, ¿no? Digamos, como docentes y como investigadores también, digamos, como de enseñar, sí, muchas veces aquello que no se puede enseñar, ¿no? O sea, digamos, que tiene que ver más, digamos, desde lo perceptual, pero a su vez dar, ¿no? Digamos, como ciertas herramientas que permitan pensar, no justamente, a ver, digamos, no justamente para que se reproduzcan esas conductas, sino para empezar, sí, por ahí, a través de ciertos casos de análisis,
a entender, ¿no? Por ahí a través del análisis del espacio en una obra como de distintos puntos, ¿no? Digamos, como si uno a una obra la empezara como a pinchar desde como distintos lados. Y esas cuestiones, digamos, son temas que los docentes no los vamos a ver en la clase, digamos, sino que es más como una botella que uno lanza, ¿no? Digamos, como el mar con un mensaje, ¿no? Ahí está, ¿no? Digamos, como nuestro desafío, ¿no? Digamos, como docentes, bueno, digamos, como de ir generando siempre nuevas herramientas y nuevos métodos para, nada, o sea, digamos, para que, digamos, esta disciplina, que a su vez es una pasión, ¿no? Pueda seguir, ¿no? Digamos, bajo el campo, ¿no? Digamos, de la reproducción también, pero esa reproducción no entendida como algo que se replica, sino que se interpreta y con eso se produce un conocimiento nuevo. Así que bueno, yo la verdad le doy las gracias, sí, a todos los ponentes y a todos los presentes. Me parece que ha sido una mesa, digamos, que estuvo bárbara. Hemos compartido como un montón de cuestiones ahí, ideas que quedan ahí, ¿no? Digamos, como flotando también en el aire. Así que bueno, y eso me parece que como cierre también está bueno como para pensar, ¿no? Digamos, cuál es como un poco, ¿no? Como el fin de la jornada, ¿no? Como el intercambiar, ¿no? Digamos, los pareceres a través de distintas casas de estudio, ¿no? Y, digamos, como ponernos un poco al corriente también de lo que está haciendo cada una de las universidades. Así que, bueno, por mi parte nada más. No sé si alguien quiere sumar algo. Creo que con el tiempo estamos bien, creo que estamos 8 minutitos, un poco por fuera, pero nos dieron la licencia también, ¿no? Digamos, de poder extendernos un poquito más. Sí. A mí me interesaba asociar a ciertas imágenes que vi en la presentación de Sergio y Jean-Lucas, en esta cuestión de cómo representar la percepción de la ciudad y cómo tenemos que construir el camino de aprendizaje del que hace docencia, de cómo se perciben las cosas y las formas de mostrarnos esa percepción de las cosas. Porque hay como especie de, o sea, paradigmas o ideas que uno tiende a pensar que el estudiante que llega va a dibujar las cosas, que es una manera de plasmar cómo lo percibe, de una manera acomodada, y está incluso la idea arcaica de que vemos como si fuera con un punto de fuga y que nuestro ojo tiene escasa intervención, digamos, nuestra visión tiene escasa intervención del cerebro en cómo se reacomoda esa percepción de la visualidad. Y la visualización de los espacios, aún del dormitorio de uno, de la cocina, de cualquier espacio en el que transita, es eso, es una cuestión de múltiples combinaciones de focos, de ojos que transcurren de la historia de la reconstrucción de ese espacio. Entonces, hasta un espacio tan sensible como un rincón con algo, en realidad se parece más a esas visualizaciones que mostraron en la ponencia, y ser consciente de eso, que lo que hacemos es acomodar todo ese filtro de múltiples sensaciones en observadores múltiples de un punto de fuga o en el espacio, en una planta, en un mosh. Eso me parece que es algo que a veces uno dice, el estudiante no sabe dibujar, y lo que se le está escapando toda esa multiplicidad de percepción que componen la comprensión del mundo. Entonces, es más lo que los docentes no sabemos de cómo es la espacialidad en la cabeza de ese estudiante, que lo mal que está dibujando ese de nuestros códigos así tan acotados gráficos. Así que para mí ha sido, en mi transcurrir y en el grupo de investigación, un disfrute aprender en tantos años más de esa percepción de la espacialidad. Buenísimo. Lucas, ¿querés acotar sobre lo que... No, ante todo, Andrea, agradezco tu
tus observaciones acerca del trabajo nuestro. Ustedes han hecho un estudio pormenorizado de lo que es el devenir de una formación académica de un estudiante, y me parece que lo podés ver con otros ojos. Trayendo un poco a John Searle, que hoy lo había nombrado Oscar, Searle decía que el filósofo Descartes había hecho unos grandes desastres en este sentido al dividir mente de cuerpo, ¿no? Y tal vez muchas veces nuestros estudiantes están guiados por la mente para representar y entender el espacio, porque el derrotero académico, o sea, la formación académica de alguna manera nos ha inducido a pensar de que el cerebro manda y se ha relegado un poco la cuestión sensible. Y lo que creo que nosotros como docentes tenemos que empezar a rescatar es esa valoración que tiene una persona desde lo sensible de entender un espacio y tratar de establecer ese lazo comunicacional con la persona para tratar de comprender qué es lo que me está queriendo contar, ya sea desde una metáfora, de un simple boceto, o desde la palabra, para poder encontrar esa punta del hilo, del ovillo, para desandar la madeja del conocimiento. Y muchas veces no es el dibujo normalizado o formal que nos han enseñado a nosotros. Así que bueno, muchas gracias por tu observación. Sergio, vos querías decir algo, me parece. Sí, sintéticamente, pero lo que es a veces complejo para los docentes que estamos formados, y no tanto para los estudiantes, que no vienen tan formados, formateados en ese sentido, es contar la experiencia del habitar, ¿no? Que es mucho más compleja que simplemente lo visual. Entonces, cuando uno lo somete a estas experiencias y con la libertad de la salida, puede ser gráfica o con otros métodos, la verdad que sorprenden. En este camino de investigación nos hemos ido enfrentando a estímulos por parte nuestra y a devoluciones muy interesantes, ¿no? Que esto ha complejizado la investigación y la ha profundizado a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que también hay que sacarse los prejuicios de la propia formación de uno. Y lo que sí quería comentar es que en realidad nosotros estamos retomando cosas que se estudiaron a fines del siglo XIX. O sea, estamos hablando de Bergson, por ejemplo, que en su formulación de teoría desarrolla muy claramente todos estos aspectos que después son aplicados por el movimiento moderno y las vanguardias, a las cuales nosotros tomamos como referencia en clave contemporánea y con todos los dispositivos y con todas las posibilidades que da la tecnología actual. Entonces, es un camino muy interesante de investigación, muy estimulante y para un estudiante muy amplio. Así que a todos quienes estén atravesando esta experiencia de revisar cosas, los invitamos a trabajar en conjunto, porque me parece que esto se puede ampliar muchísimo más, se puede complejizar y podemos trabajar en red y en conjunto. Así que en algún momento espero que nos podamos encontrar fuera de este ámbito para poder conversar sobre estos aspectos. Bárbaro. Inés. Sí, solamente reforzar esto que decís, Sergio, corrernos del hábitus y tratar de interpretar qué es lo que pugna por emerger, ¿no? Que creo que son estas nuevas narrativas del siglo XXI. Los estudiantes tienen un gran entusiasmo en proponer con nuevas herramientas, con nuevos medios, ¿no? Desde nuevos soportes, y me parece que en ese sentido abre una vía de exploración muy, muy interesante para dar una formación muy completa, ¿no? Nada más, gracias a todos. Bueno, de mi parte, nada más. Reitero, muchísimas gracias por la participación. Ha sido una gran mesa. Muchas gracias, un placer. Nos estamos Gracias. viendo. Gracias. Saludos a todos.